sujetos del derecho internacional público. Es quien tiene la capacidad, de acuerdo con el derecho internacional público, para ser titular de derechos y objeto de las obligaciones previstas por dicho sistema jurídico. En el derecho internacional público clásico se le reconoció esta capacidad solamente a los estados, con la sola excepción de la Santa Sede. En el derecho internacional público moderno se reconoce que además de los estados, también las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional público. De esta forma se distingue entre los sujetos del derecho internacional público originarios, estados, y sujetos del derecho internacional público derivados o secundarios. Los estados. La teoría del Estado clásico desarrolló la teoría de los tres elementos. De acuerdo con esta, los tres elementos constitutivos del Estado son territorio, pueblo y poder. El territorio. Bajo el concepto de territorio del Estado se entiende el conjunto de espacios geográficos en donde el sistema jurídico nacional de un Estado es válido. El territorio de un Estado se delimita por tres tipos de fronteras: frontera de tierra, frontera de mar y frontera de aire. La frontera territorial se fija de manera unilateral o mediante tratados internacionales. La frontera del mar se fija por la Convención Internacional de Derecho del Mar, publicada el 10 de diciembre de 1982. Según esta convención, el espacio marino del Estado adyacente ejerce su soberanía plena, al que se le conoce como mar territorial. Es un espacio de 12 millas marinas a lo largo de las costas. Asimismo, un espacio de 200 millas marinas a lo largo de estas, al que le denominan zona económica exclusiva, en donde el Estado adyacente tiene la facultad exclusiva de explotación de los recursos marinos. Por cuanto hace a la frontera de aire, todavía no existe algún acuerdo, aunque se suele mencionar que una distancia entre 80 y 100 kilómetros de altura. El pueblo. Por pueblo se entiende el grupo de personas sobre los cuales el Estado ejerce sus poderes soberanos. A pesar de que no se requiere que el pueblo de un Estado tenga una unidad cultural común, esto es, que tenga orígenes étnicos, idioma, religión e historia comunes. La experiencia demuestra que cuando en el pueblo de un Estado se integra por diversos grupos culturales, en muchos casos existe el riesgo de vivir en un estado de guerra civil latente. El poder. El poder es la capacidad de la organización estatal de establecer y hacer funcionar un orden político interno y de actuar de manera independiente en el marco de dirección internacional y la soberanía externa. De acuerdo con el derecho internacional público moderno, la soberanía no es un principio absoluto, sino relativo, que significa que el poder del Estado no puede estar por encima del derecho internacional público, sino que se debe ejercer en el marco del orden jurídico internacional. La relatividad de la soberanía se muestra en que el poder soberano de un Estado se encuentra limitado por el poder soberano de los demás Estados, sobre todo mediante la multitud de tratados internacionales que se han celebrado en la época del derecho internacional público moderno. Se ha fijado la relatividad de la soberanía. Hoy en día, apenas si se puede encontrar un Estado que no haya limitado su capacidad de acción de manera voluntaria mediante la firma de tratados internacionales. Estas limitaciones se encuentran sobre todo en el campo de la protección de los derechos humanos. Principio de la efectividad. Decisivo para tener la calidad de Estado, resalta saber si el Estado se ha impuesto efectivamente por un periodo considerable. En este caso, no resulta relevante la actuación del poder público en base a las normas legales, ni su legitimidad. La teoría de la continuidad de los Estados. Según la teoría de esta continuidad, ni las revoluciones dentro de un Estado, ni los cambios que sufre el territorio de un Estado, ni las medidas que toma una potencia extranjera en el territorio de un Estado que mantiene ocupado
afectan la existencia del Estado como sujeto del derecho internacional público. Aún en el caso que el poder soberano de un Estado pierda efectividad, no se puede hablar de que un Estado ha desaparecido a causa de falta de poder soberano, a menos que no exista la mínima posibilidad de que dicho poder se restablecerá en el futuro. La teoría de la continuidad de los estados lleva en la práctica para que el surgimiento de un estado se fijen requisitos más estrictos que para su desaparición. Por lo mismo, una organización sociopolítica puede ser tratada como un estado cuando ya no cumple los requisitos que se exigen para el surgimiento de un estado. En el sentido del principio de continuidad, radica en que las obligaciones internacionales de un estado que desaparecerían con la desaparición del mismo deben ser mantenidas por un tiempo como sea posible. En caso de la ocupación militar de un estado por otro, se debe señalar que la calidad estatal no solo en casos excepcionales desaparece. Esto sucede en cuanto, en lugar de los órganos del estado, actúan directamente órganos de un estado extranjero o se funde un nuevo poder estatal. El hecho que después de un conflicto armado las fuerzas de ocupación exigían gastos de reparación es un indicio de la continuidad de un estado. El problema de los estados fracasados. En el mundo contemporáneo se ha acuñado el término de los estados fracasados para denominar a los estados en los que, sin haber sido de intromisiones extranjeras y debido a causas estrictamente internas, el poder del Estado ha desaparecido prácticamente. Entre los mismos pueden ser mencionados Camboya, Somalia, Ruanda y Liberia. Entre otros estados ya demuestran los primeros rasgos de estados fracasados, que son Etiopía, Zaire y Georgia. La razón de que existan estados que durante décadas pudieron subsistir como tales y que hoy en día lo son de la forma, radica en que el hecho de que, cuando los mismos surgieron después de haber sido descolonizados, recibieron ayuda de las superpotencias de la Guerra Fría, con la que pudieron funcionar como auténticos estados, a pesar de que no contaban con los recursos sociales, políticos y económicos para conformar organizaciones estatales. Se cuestiona si los estados fracasados todavía deben seguir siendo llamados estados, pues su poder hace tiempo que ya no existe. Sin embargo, el territorio de los mismos podría ser anexado legítimamente por otros estados. Esto debido a que la prohibición del ejercicio de la fuerza y de la intervención que el derecho internacional público le impone a los estados solo es en relación con otros estados y no con las organizaciones sociopolíticas que no tienen tal carácter. La calidad estatal de dichos estados fracasados se acepta para garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos de los grupos que en su territorio habitan. Por otra parte, mientras en los estados fracasados existían grupos que luchan en el poder del Estado, no se puede decidir en que exista la posibilidad de que el mismo se restablezca. Debido a que el Estado fracasado es un Estado en que los términos del derecho internacional público al mismo le reconocen todos y cada uno de los derechos que el derecho internacional público les garantiza a los Estados. Las ciudades internacionales. Las ciudades internacionales son ciudades-estado, cuyo poder soberano se encuentra limitado por el derecho de que en su poder soberano lo ejercen un grupo de estados o una organización internacionalmente. Históricamente, las ciudades que han sido internacionalizadas representan un compromiso entre varios estados para solucionar controversias territoriales, como por ejemplo se puede mencionar Cracovia, Danzig, Trieste, Jerusalén, Shanghái y Tánger. Las organizaciones internacionales son organismos permanentes creados mediante de acuerdo a voluntades de derecho internacional público entre dos o más estados para la consecución de un objeto común permitido por el derecho internacional público. Estos organismos internos poseen voluntad propia y por lo menos un órgano propio,
Las organizaciones independientes finalmente son sujetos de obligaciones y titulares de los derechos del derecho internacional público. Esto es, tienen personalidad jurídica en el derecho internacional público, a diferencia de la personalidad jurídica que los estados tienen en el derecho internacional público, que es originaria e ilimitada. La personalidad jurídica de las organizaciones internas es derivada y limitada, pues la misma se deriva del acuerdo de voluntades de los estados que la crearon y se limitan los derechos y obligaciones necesarios para la consecución de sus objetivos. En las organizaciones internas, la unión entre los estados miembros se da con base en el principio de igualdad. Todos ellos deben cederle a las organizaciones internas las mismas facultades soberanas y en principio deben tener el derecho de que su voto en los órganos de representación de los estados valga exactamente igual a los votos de todos los demás estados miembros. Sujetos especiales del derecho internacional público: Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, el Orden de los Caballeros de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros sujetos con personalidad jurídica de dirección internacional pública dudosa, que lo son rebeliones y regímenes de facto, los movimientos de liberación nacional, etc.